Muy bien, continuamos en Infobae TV. Ahora estamos con Jorge Castro, es analista político nacional e internacional, columnista del diario Clarín, autor, prolífico autor de varios libros, conferencista de primer nivel. Jorge Castro, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a usted por invitarme. Queríamos hablar de la figura de Ariel Sharon. Ha muerto, ha sido enterrado ayer. ¿Cómo afecta, usted cree, a la política israelí la muerte de Sharon, si es que la afecta de alguna manera? No creo que la afecte, porque él estaba en una situación de coma profundo en los últimos 8 años, de modo que estaba alejado por los acontecimientos de la vida política israelí. Él es ante todo una figura histórica en Israel, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo militar de israelí. Él ha sido una de las principales figuras de las fuerzas de defensa israelíes, con una intervención fundamental en varios episodios de las 5 guerras convencionales que tuvo el Estado de Israel desde su fundación en 1948. Sobre todo, lo decisivo de su participación militar fue durante la guerra del Yom Kippur en 1973, cuando Israel estuvo al borde de la derrota por la ofensiva sorpresiva del ejército egipcio y del ejército sirio, que la colocó al borde del colapso en una campaña que duró 2 semanas. Después de la primera semana de combates, en la que el ejército egipcio logró cruzar el canal de Suez, donde llegaba hasta ese momento la frontera militar israelí como consecuencia de la guerra de los 6 días. En ese momento, Ariel Sharon, al mando de una división blindada del ejército israelí, se atrevió, contradiciendo incluso las órdenes del alto mando de las fuerzas de defensa, a cruzar el canal de Suez y tomar de sorpresa y por la retirada a las fuerzas del ejército egipcio y logró ubicar la gran parte de su división atrás de las líneas egipcias y se dirigió sin dudar directamente hacia la ciudad del Cairo. Esto lo que logró en el camino, en esta campaña que duró no más de 3 días, fue lograr atrapar al tercer ejército egipcio, que era la fuerza fundamental de Egipto, y esto obligó, encontrándose ya en las cercanías del Cairo, a una intervención sobre todo de los Estados Unidos. En ese momento la política exterior de Estados Unidos estaba en manos del entonces secretario de Defensa, secretario de Estado, perdón, y asesor de seguridad Henry Kissinger, a intervenir para mediar y lograr un cese el fuego precisamente para evitar el colapso de las fuerzas egipcias y la ocupación a la vista de la ciudad del Cairo por la unidad blindada encabezada por el entonces general Ariel Sharon. Eso explica el carácter de héroe militar que tenía en Israel. Exactamente. Hay que tomar en cuenta de que la vida de Ariel Sharon está vinculada a las fuerzas de defensa israelíes, al ejército de Israel, incluso antes de la constitución del Estado en 1948, a través de su participación desde prácticamente un adolescente en las fuerzas de la Haganá, que era la unidad clandestina que tenía el Estado de Israel antes de su constitución como fuerza independiente a partir de la Declaración de Naciones Unidas de 1948. Hubo mensajes de varios líderes mundiales por la muerte de Ariel Sharon, pero la nuestra presidenta Cristina Kirchner no se manifestó al respecto, por lo que sabemos. Mire, no sabría decirle. ¿Cómo vio el nombramiento de los nuevos cardenales por parte de Papa Francisco? Porque Jorge Castro es un agudo analista de los asuntos del Vaticano, no solo ahora con el Papa Francisco, sino de antes. ¿Cuál fue el significado del nombramiento de estos cardenales? La designación de Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco de la Iglesia Católica
tiene ante todo una dimensión geopolítica, que es el hecho de que es el primer papa surgido fuera de Europa en toda la historia de la Iglesia Católica. Este primer papa, que proviene de la Argentina y por lo tanto de América en su conjunto, no solo América Latina sino también Estados Unidos, lo que ha implicado es una disposición del sistema de relaciones de la Iglesia Católica fuera del marco de la Curia Romana. Lo que hay con la designación de Bergoglio, el Papa Francisco, es una pérdida de poder relativo, el más grande de su historia, esta pérdida, de la Curia Romana en la historia de la Iglesia Católica en sus 2000 años de historia. En este sentido es que la designación de este grupo de cardenales, entre los cuales está incluido Monseñor Poli, el arzobispo de Buenos Aires, primado de la Iglesia Católica Argentina, lo que muestra es que crecientemente el centro de decisiones de la Iglesia Católica está fuera del marco europeo, fuera del marco italiano, y se dirige fundamentalmente hacia los países en desarrollo y emergentes. Lo que falta ahora, a partir de esta redefinición del sistema de decisiones de la Iglesia Católica por parte del Papa Francisco, es el papel que va a cumplir en su papado, sobre todo el vínculo fundamental todavía no establecido con los países asiáticos y fundamentalmente con China. Ahora, ha habido en estas nóminas cinco nuevos cardinales de este lado del mundo, de América Latina. Eso subraya la importancia que está teniendo nuestra región en esas decisiones. Así es. ¿Usted cree, cuáles serán los próximos pasos del Papa en este sentido? ¿Usted cree alguna visita a la región? Está prevista para el mes de mayo de este año un viaje de Francisco a Medio Oriente, Sí. Lo que significa Israel por un lado y la Autoridad Nacional Palestina por el otro. Ahora Palestina como Estado soberano. Esta es el primer viaje de trascendencia en una región del mundo que obviamente tiene un sentido estratégico fundamental y en donde el aspecto fundamental que en este momento están experimentando las comunidades cristianas de Medio Oriente es una persecución en gran escala, ante todo de parte de los fundamentalismo islámico, y sin duda la presencia del Papa Francisco va a ser precisamente un mensaje de reconciliación y de acuerdo y de búsqueda de la unidad entre el mundo islámico y la comunidad cristiana. En ese sentido, el Papa Francisco sigue la línea de sus antecesores, especialmente de los últimos dos, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Hay una continuidad evidente entre Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. ¿Usted cree que la designación del Papa va a influir o está influyendo en la política argentina también? Yo creo que es un hecho que esto está ocurriendo, en el sentido de que el mensaje del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, dirigido a la Argentina, es la necesidad de encontrar un camino de disminución de la situación de extraordinario conflicto político interno que el país experimenta en los últimos 10 años, y que esta necesidad de encontrar una salida acordada, unificada, de unidad nacional, es especialmente aguda en el momento actual a partir del momento en que la presidenta Cristina Kirchner se dirige a la etapa final de su gobierno, que termina indefectiblemente en el año 2015. Ese mensaje de unidad nacional es el que le da prácticamente a todos los dirigentes argentinos que va a visitar. A todos, y en primer lugar a la propia presidenta Cristina Kirchner. Eso es un gesto de sabiduría del Papa. Sin duda, es una figura de extraordinaria sabiduría política, surgida precisamente de su larga experiencia en un país tan conflictivo como la Argentina. Otro de sus temas de especialidad es Brasil. Suele escribir seguido en Clarín sobre Brasil. ¿Cómo está viendo la actualidad, esta situación de un Brasil, algunos dicen estancado, otros dicen que está creciendo menos de lo que podría? Y esto nos afecta mucho a la Argentina, a la economía argentina, a la venta de autos, pero no solo. ¿Cómo cree que va a evolucionar Brasil en los próximos meses?
Mire, la situación brasileña en el momento actual es la siguiente. La economía brasileña prácticamente ha dejado de crecer. El año 2013 cierra con una tasa de crecimiento de 2,15%, prácticamente en un nivel de estancamiento estructural, porque está precedida por un crecimiento en el año 2012 de 0,9% del Producto Bruto. En los últimos 4 años, que son los del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, la tasa de crecimiento de la economía brasileña es menos del 2% anual promedio. Lo más preocupante y lo más crítico de la situación económica brasileña es que hay una tendencia a la disminución de la tasa de crecimiento potencial de largo plazo, que en Brasil hoy está en 2% por año o menos. Esto para la Argentina es un elemento fundamental porque el vínculo con Brasil, en realidad la existencia del Mercosur, depende de la tasa de crecimiento de la demanda brasileña. Con una demanda brasileña que tiende al estancamiento estructural, a la depresión estructural, que es lo que sucede en el momento actual, las posibilidades de profundizar el vínculo en el Mercosur y por lo tanto el vínculo con la Argentina tienden a disminuir. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que el sistema político brasileño, no solo el partido gobernante, sino la totalidad, el conjunto del sistema político de Brasil, el Ejecutivo y el Congreso, el gobierno y la oposición, el gobierno federal y los estados de los cuales está dividida la Unión Brasileña, se encuentran claramente ante una situación de profundo desconcierto frente a la situación brasileña en este contexto mundial, porque la situación de Brasil es de cada vez mayor relevancia internacional, sobre todo en lo que se refiere a su capacidad de atracción de inversión extranjera directa de las empresas transnacionales. El año pasado Brasil atrajo 66.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es el cuarto país del mundo que atrae más inversión extranjera directa de las empresas transnacionales y que se estima, esto es el cálculo que hace Naciones Unidas, la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas dedicado al comercio y al desarrollo, que en el 2020 la capacidad de atracción de Brasil de la inversión de las empresas transnacionales va a ser el tercero del mundo, por abajo de China y de Estados Unidos. En estas condiciones es una paradoja que la economía brasileña esté en una situación de estancamiento y de depresión estructural de largo plazo, con una tasa de 2% por año o menos. Esto hay que vincularlo, a su vez, esta situación de estancamiento estructural, a la parálisis del sistema político, que se manifiesta, entre otras cosas, porque a partir del mes de junio del año pasado ha aparecido un nuevo actor en la política brasileña, que es la clase media surgida de los niveles de pobreza de los últimos 10 años, especialmente sus hijos, la denominada clase media C, que se han manifestado en todo Brasil en rechazo del estancamiento económico y sobre todo en rechazo de su actual sistema político. En estas condiciones, el futuro de Brasil está vinculado a la forma en que resuelve su situación de estancamiento estructural por un lado y a la forma en que responde a las exigencias de este nuevo actor que es la clase media surgida de los niveles de pobreza de los últimos 10 años. O sea que al expresidente Lula le tocaron los 2 años de dos mandatos, 8 años de gran expansión. Así es, en los 8 años de gobierno de Lula, la tasa de crecimiento de la economía brasileña fue de casi 5% por año. Esto es el doble de lo que tuvo en lo que se refiere a la tasa de crecimiento de la economía brasileña en los 20 años previos al 2001-2002. Y a la pobre Dilma le está tocando el estancamiento. Bueno, esto no es un problema únicamente que afecte a la presidenta Dilma Rousseff. El sistema político brasileño no es un sistema donde las figuras tengan un grado de preponderancia, las figuras individuales tengan un grado de preponderancia como en otras partes de América Latina, por ejemplo en la Argentina. Esto es un problema de que afecta a la totalidad del sistema político brasileño. Está como viejo, digamos. Está paralizado, porque Brasil se caracteriza por disponer de un sistema político formado por un conjunto de élites.
La última de esas élites es el Partido de los Trabajadores, que representa a los trabajadores industriales de las grandes plantas automotrices de carácter transnacional. Lo que ha sucedido es que ese conjunto de élites que constituye el sistema de decisión brasileño, tiene el único punto en consenso que todavía tiene, se basa en el mantenimiento de algunos rasgos del consenso varguista, en donde el predominio se colocó siempre en el mercado interno, con un peso decisivo del Estado, y donde la estrategia de industrialización estuvo fundamentalmente centrada en la sustitución de importaciones. Nada de eso corresponde al momento actual y nada de eso corresponde a la situación del presente brasileño. Y la última pregunta lo traigo acá a la Argentina. ¿Qué cree usted que le pasa al peronismo? Porque nuestros problemas, me parece, tienen mucho que ver con el partido predominante, el peronismo. El otro día acá, Manuel Moray Araujo, que ha estudiado mucho este tema, decía que el peronismo se transformó en el partido de los pobres urbanos, y eso explica un poco las paradojas, sus dificultades y las dificultades que traslada al resto de la sociedad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, la situación política argentina se puede resumir, por lo menos es lo que yo creo actual, en los siguientes términos. Hay una situación de vacío de poder, provocada por la derrota electoral experimentada por la presidenta Cristina Kirchner el 27 de octubre del año pasado, en donde en esas elecciones legislativas sirvieron como una suerte de referéndum nacional y ahí perdió la presidenta Cristina Kirchner en una relación 7-3. Esta situación de vacío de poder, que es su consecuencia, ha provocado una crisis de gobernabilidad de envergadura en el mes de diciembre del año pasado, con el amotinamiento actual de las policías provinciales en 21 de las 24 unidades políticas en las que está dividido el país, acompañado este amotinamiento de las unidades policiales con una acción en conjunto del crimen organizado, sobre todo en algunas de las principales provincias del país, como son Córdoba, Tucumán y Santa Fe. En este sentido es que lo que hay en el momento actual es una situación de debilitamiento del poder político de la presidenta Cristina Kirchner, de vacío de poder y de creciente ingobernabilidad de la situación del país. Muchas gracias, Jorge Castro, por estar con nosotros. Por favor.